Hola, hace siglos los navegantes vascos partían de puertos como estos a los más lejanos rincones del planeta y hoy son las científicas y científicos vascos quienes viajan a los lugares más remotos del mundo, incluso a la Antártida. En el programa de hoy nos moveremos en territorios situados a 12.000 kilómetros de distancia. Bueno, no nos hemos trasladado hasta allí, aunque nos gustaría. Preguntaremos a las investigadoras e investigadores que vuelven de sus expediciones, qué han ido a buscar tan lejos de su casa y cómo se trabaja en condiciones extremas a temperaturas bajo cero. Empezamos. Los investigadores del proyecto Salmebol 4 disfrutan del clima templado del verano en Sempere. Las condiciones meteorológicas con las que se encontraron en las islas subantárticas de Kerguelen a principios de año fueron bien distintas. El proyecto lo inició en 1954 el Instituto Francés de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente, INRAE, para analizar la evolución de los salmónidos en esas islas. En la campaña de investigación de este año también ha participado un equipo de la Universidad del País Vasco. Para llegar a Kerguelen, lo habitual es volar desde París hasta la isla Reunión. Allí atraca normalmente el barco Marion Dufresne. Este barco viaja 4 veces al año al archipiélago de las Kerguelen, principalmente para traer y llevar a grupos de investigación. El viaje en barco es largo, y es que el archipiélago francés de las Kerguelen está lejos de todas partes. Pingüinos, albatros, petreles, delfines y leones marinos serían algunos de los animales que encontraría la primera persona que llegó a Kerguelen a principios del siglo XVIII. Sin embargo, no vería ninguna trucha ni salmón. En los ríos de las islas no había peces, solo se veía agua, nada más. En la década de 1950 se estableció la primera base científica en Kerguelen con el nombre de Port-au-Français. Para cubrir las necesidades alimenticias del personal científico, se introdujeron varias especies de salmónidos en los ríos de la isla. Aquella acción, que no tenía otro objetivo que alimentar a los seres humanos, ha convertido la isla en un maravilloso laboratorio al aire libre. Kerguelenen oso urruti dagoen archipelagoa denez oso espezie gutxi daude, oso soporreak dira, eta orduan badira hainbat galdera ekosistema konplexu batean zailak direnak erantzuten eta ekosistema sinpletan harreman horiek errazago ikusten dira, eta hori da puntakoa. Et dans les premières décennies, les gens ont travaillé, les scientifiques ont travaillé pour faire ces introductions de salmonidés, vérifier si ces poissons arrivaient à s'adapter aux conditions environnementales subantarctiques.
Et puis, ils ont suivi petit à petit ces espèces qui se sont installées et ils ont commencé un monitoring à long terme avec des données, des échantillons. En esta última campaña también se han obtenido nuevas muestras de peces mediante la pesca eléctrica. De este modo, y haciendo observaciones, pueden apreciar cuántos peces hay, cuántos arroyos han colonizado y a qué velocidad. Pero los estudios van más allá de las cifras. On prend des échantillons d'écailles et ces échantillons d'écailles, on va les conserver pendant très longtemps pour faire différentes analyses, soit savoir à quelle vitesse ils grandissent, quel est finalement leur génome, leur variation génétique, et puis éventuellement savoir par où ils sont passés, parce qu'on peut aussi faire des analyses chimiques sur les écailles, par exemple des analyses isotopiques qui nous renseignent sur le fait qu'ils sont allés en mer ou qu'ils ne sont pas allés en mer, qu'ils sont restés en eau douce, par exemple. En el trabajo realizado hasta ahora, los investigadores han observado que algunos de los peces introducidos desaparecieron. Otros lograron sobrevivir en el río en el que los introdujeron y solo una especie ha sido capaz de colonizar los ríos del archipiélago. D'autres espèces ont plus ou moins survécu dans les rivières dans lesquelles elles ont été introduites, mais seule la truite commune, Amuraina, a réussi à vraiment coloniser l'île. Et alors ça se fait en fait parce que au cours de son cycle de vie, elle peut aller en mer, en général pour grandir, et elle revient se reproduire dans les rivières dont elle est originaire, mais parfois elle va aller coloniser de nouvelles rivières. Et c'est par cette phase marine que la colonisation peut se faire. El estudio, que lleva realizándose desde 1960, ha demostrado, entre otras cosas, que el salmón no es capaz de colonizar nuevos ríos, ya que vuelve al río en el que fue introducido por el ser humano. La trucha, en cambio, tiene la capacidad de colonizar nuevos sistemas y arroyos, y así lo está haciendo. Hoy en día en Kerguelen hay grandes poblaciones de truchas y pueden afectar al ecosistema. Ez dira arrain espezie berriak, dira lehen ez zeuden animaliak, lehen ez zegoen arrainik. Orduan espero dugu horiek komunitateetan izugarrizko eragina edukitzea, ze lehen zeuden komunitate oso sinpleak, ornogabe espezie oso gutxi zozkatenak, alga batzuk, eta orain sartu da bazkasarean goi-goian dagoen harrapakari bat. Eta orduan espero dugu horrek komunitateak goiti bera aldatuko zitula. Arrai horiek elikatzen dira bertako ornogabez, orduan espero duguna da ornogabeetan ere gutxienez biomasa txikitzea, eta horrek ere nolabait algei onura ekar diezaieke ornogabek ez luketelako algarik jango. Orduan espero duguna da hori ur-jauzi eragin moduko bat, ornogabeen biomasa txikitzen duna eta algena handitu. Analizar cómo están cambiando las condiciones de vida de los seres vivos de la isla. Ver la capacidad de las nuevas especies para adaptarse a un entorno extraño o ser testigos de la creación de nuevos ríos es extraordinario y da pie a plantear preguntas interesantes. Proiektu honek ahalbidetu gaitu gauza galdera guztiz berri batzuei erantzuten, eta gainera toki oso berezi batean. Holako archipelago bat eta beste mundu bada, ikuspuntu ekologikotik oso baldintza bereziak ezartzen dituna, eta ikustea hor nola gertatzen ari den batetik espezie arroz baten inbasioa, espezie horren evoluzioa, eta horrek ze eragin daukan ekosisteman, da oso toki gutxitan erantzun daiteken galdera. Eta alde hortatik, oraingoz behintzat, dena oso interesgarria da. Llevar a cabo una investigación de este tipo es tan interesante como difícil, puesto que además de estar lejos, las condiciones de vida en el archipiélago son duras. La plupart de la vie sur Kerguelen, elle est concentrée sur la base scientifique. Donc il y a environ maximum 80 personnes qui vivent sur cette base scientifique, sur l'est de Kerguelen. Et puis selon là où on a besoin de travailler, il faut qu'on s'y rende. On s'y rend à pied la plupart du temps, et on peut aussi s'y rendre en bateau si ces moyens-là sont disponibles à ce moment-là.
ça peut prendre 24 heures de se rendre jusque sur un site. Si il faut faire des nuits, soit sur le bateau, soit dans des cabanes qui sont des points intermédiaires pour pouvoir aller jusque là où on veut aller. Et puis le travail de terrain, on fait le maximum en une journée. Hasta ahora se ha investigado mucho, pero aún queda trabajo por hacer. Cuando una nueva especie coloniza un río, conocer los cambios que suceden en su entorno es parecido a observar un nuevo mundo. A 12.000 kilómetros de Euskal Herria, las científicas y científicos que investigan en la Antártida trabajan aislados del mundo. Para evitar cualquier problema de salud, la prevención es fundamental. Aún así, en caso de accidente o enfermedad, cuentan con asistencia médica. Idurre Lavaca ha trabajado como médica en la base de investigación española en la Antártida y le hemos pedido que nos cuente su misión, sus responsabilidades, sus preocupaciones y, por supuesto, su experiencia personal. Kaixo Idurre, tú eras la médica de la base española de investigación de la Antártida, ¿no? Sí. ¿Cómo se llega a trabajar en un lugar así? Bueno, pues se llega al final porque contactas con uno, contactas con otro y llegas ahí. ¿Dónde hay que echar el currículum? Sí. En mi caso fue en Cataluña, sí. En un último año de residencia pues solicité unas prácticas para ir allí un poco a ver qué era eso de la medicina de montaña. Y pues bueno, pues el jefe del servicio estaba metido en todo el ajo de la medicina de montaña. Hice muchas prácticas con él en la estación de esquí y un día comentó que había estado en la Antártida de médico. Y yo de eso pues no sabía nada, fue la primera noticia y me llamó la atención. Y bueno, empecé a trabajar con ellos y a los pocos meses pues me ofertaron a ver si quería ir yo también y no me lo Y a la Antártida, 12.000 kilómetros, no sé en qué dirección, por allí, creo, ¿no? ¿Hay que prepararse especialmente en algún ámbito especial de la medicina para trabajar allí? Sí, por suerte pude contactar con médicos que habían estado anteriormente y sí que me recomendaron, pues por ejemplo, en materia de odontología, prepararme un poquito porque es algo que nosotros no tocamos. Y claro, pues a uno se le puede caer una funda o pueden pasar cosas. Tú eres el médico de familia, ¿no? Eso si no me es, equivoco. Eso ¿no? es, sí. O sea que hay que saber un poco de todo. Sí. Contacté con mi dentista y le dije, oye Juanjo, a ver si me enseñas que tengo que ir unos... Vamos a hacer un empaste, casi, ¿no? Y ahí hicimos unas prácticas y la verdad que muy bien, porque luego me sirvió, así que... Porque trabajas sola. Sí, allí como sanitaria estoy sola, luego tengo compañeros de trabajo que todas las semanas hacemos unas pequeñas formaciones por si en algún momento necesito que me echen una mano, pero como sanitaria estoy sola. Da un poco de miedo, ¿no? Enfrentarse o pensar lo que me puede llegar, ¿no? Estando sola, ¿no? Sí. También hay que prepararse mentalmente, psicológicamente, ¿no? Para enfrentarse a esas situaciones, ¿no? Porque eso es. Trabajar en aquellas condiciones era bastante complicado. Sí, sobre todo pensando en lo peor, ¿no? En si pasa lo peor, ¿qué hago? Y pues bueno, en mi caso me llevé la agenda completa de mis compañeros de trabajo y para que me echaran un cable, luego si pasara algo, sí. Teléfono, que, como se dice que es importante, más que saber, tener el teléfono del que sabe, ¿no? Eso es, exacto. Sí. ¿Cuáles son las situaciones más habituales que has tenido que solventar allí? En el día a día es muy banal, pues muy de médico de cabecera, no suele haber nada urgente, pues muchas rozaduras, pues bueno, al final como los investigadores también meten muchas horas de caminatas, tanto en el glaciar, pues rozaduras, ampollas, dolores musculares y luego pues del día a día de pues una otitis, una faringitis, sí, cosas muy del día a día. La Antártida es un desierto helado. En todo el continente se recogen unos 200 mililitros de agua al año, 8 veces menos que en cualquier pueblo de Guipúzcoa.
Y sin embargo, las plantas encuentran la forma de vivir incluso en esas condiciones tan duras. Investigadoras de la Universidad del País Vasco trabajan para entender qué hace especiales a esas especies capaces de sobrevivir en condiciones tan extremas. Las encontramos en pleno trabajo de laboratorio en la Facultad de Ciencia y Tecnología, procesando las muestras recogidas durante el verano austral. Existe en general una especie de norma, una norma digamos biológica, en la que es muy raro encontrar especies que sean muy buenas, tanto haciendo fotosíntesis y creciendo, como sobreviviendo condiciones muy complicadas. Entonces, el hecho de encontrar excepciones a esa norma general nos puede dar llaves a nuevas puertas que ni siquiera todavía ahora podemos predecir. Las plantas que viven en la Antártida tienen la capacidad de sobrevivir en situaciones extremas y además de crecer. Prueba de ello es que aunque los pluviómetros marquen 0 milímetros, las plantas de la Antártida consiguen abastecerse de agua. Las científicas han descubierto que aprovechan la precipitación oculta, niebla, llovizna o nieve muy fina. Orduan, hori ikertzen saiatu gara, mota ezberdinetako pluviometroak instalatuz, ezkutuko prezipitazio hori jaso ahal izateko, eta aldi berean bertako organismoen hidratazio maila neurtzen eta segimendu bat egiten. Así, la investigación ha demostrado que más de la mitad del agua dulce que obtienen los organismos fotosintéticos de la Antártida proviene de la precipitación oculta. Hasta ahora hemos sido ciegos a más de la mitad del recurso hídrico que utilizan ellos. En el duro clima de la Antártida solo viven dos tipos de plantas vasculares. Es decir, solo hay dos especies que tienen tejidos que llevan los nutrientes a través de la planta. Sin embargo, se han descrito más de 400 especies de algas, líquenes y musgos. En el laboratorio realizan análisis bioquímicos de las muestras, entre otras cosas, para entender cómo logran crecer a temperaturas tan bajas. La mayoría de los organismos, aunque vivan ahí, crecerían mejor a 15-20 grados, pero son capaces de aprovechar que un día consigan llegar a 10 grados para al máximo poner ahí todo su metabolismo a funcionar y conseguir crecer o conseguir producir estructuras reproductivas. Entonces, nuestro objetivo final sería entender cómo lo hacen. Y para eso estudian la composición de las muestras vegetales recogidas en la Antártida. Su estructura interna puede revelar las claves de su capacidad de supervivencia. Molekula ezberdinen kantitatea neurtzen dugu momentu ezberdinetan, horren informazioa jasotzeko bai azukre ezberdinena edo pigmentuena adibidez. Algunas algas microscópicas que crecen en la superficie del hielo a punto de derretirse contienen un pigmento rojo que tiñe la nieve de color rosa. Pueden cubrir grandes extensiones. No solo es un fenómeno llamativo, su extensión tiene consecuencias. Como tiene color, cualquier cosa que está sobre la superficie de la nieve, pues absorbe más radiación del sol y produce que la nieve se funda un poco más rápido. Además de analizar cómo viven las plantas, han investigado cómo responden al aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, uno de los factores que está provocando el cambio climático. Para ello, han llevado a cabo experimentos en la Antártida que les permiten conocer cómo responden las plantas al aumento de CO2. Hasta ahora, casi se desconoce por completo cómo respondería este tipo de vegetación a esa situación y no se sabe absolutamente nada de cómo responde en concreto la tundra antártica. Entonces, este año hemos iniciado esa línea de investigación.
Todas las muestras y mediciones recogidas se procesarán antes de que el equipo científico vuelva a la Antártida. Tienen previsto hacer una nueva campaña en los próximos meses. Las investigadoras están motivadas. Trabajar en la Antártida, dicen, les hace sentirse parte de un documental de naturaleza. Pongámonos en lo peor, ¿no? ¿Cuál sería tu peor pesadilla allí en la base? Allí la peor pesadilla sería pues un trauma gordo. Al final, cuando están en el glaciar, pues sí que hay grietas, pues que alguien se caiga y que se haga daño. O bien lo mismo, pero en el mar, ¿no? Porque el mar está prácticamente a 0 grados. Y pues si no, pues ya médicamente hablando, pues o un infarto, una apendicitis o una cosa de esas que dices, ay, ay, ay. Ay, 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 porque estás sola y lejos. Y lejos, ¿no? y muy lejos. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir en esos casos graves? Pues en caso de tener que evacuar a alguien, lo primero sería intentar estabilizarlo, ¿no? Allí tenemos mucho material, 2 manos, pero bueno, los compañeros también para eso los formamos. Y luego la evacuación podría ser por aire, por helicóptero, pero se tienen que dar las condiciones de que no haga mucho viento, de que haya visibilidad, y si no, en barco. Y claro, el barco, pues a ver dónde está el barco cuando lo necesitamos. Afortunadamente no ha pasado nada grave, ¿no? No ha pasado, bueno, no. Has tenido suerte. La telemedicina puede ser una opción en estos casos graves. Puede ser la salvación. Ajá. Sí. Al final, pues bueno, nosotros sí que yo como médico de familia no sé operar, pero sí que es verdad pues que tal vez con las indicaciones de algún cirujano algo podríamos hacer. Siempre en una situación de vida o muerte, de que no tengas más opciones, ¿no? Sería la última opción. Pero bueno, para eso está la telemedicina. Has comentado que tuviste que prepararte con antelación para trabajar allí, pero he leído que las investigadoras e investigadores también tienen que prepararse, ¿no? Pasar exámenes de salud completos, ¿no? Exhaustivos, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. Por una parte tienes que ir lo más sano posible, para evitar que pueda haber cualquier tipo de complicación. En ese aspecto pues nos hacen unas analíticas muy completas, muy completas, radiografías, electro, nos hacen ecografías también. A mayores de creo que eran 45 o 50 años pues hacían también una prueba de esfuerzo, es decir, intentas evitar que haya cualquier complicación. Que no pase nada grave, ¿no? Eso es. Un ejemplo muy simple sería pues una piedra en el riñón, que tú igual todavía no sepas que tengas piedras en el riñón, que nunca hayas tenido ninguna clínica de un cólico renal, pero que te encuentren de una piedra pequeñita. Pues eso ya te deja fuera de combate. Te descartan, ¿no? Allí abajo, a 12.000 kilómetros de distancia, el frío lo condicionará todo, ¿no? ¿De qué frío hablamos? ¿De qué temperaturas hablamos? Sí, es un frío que yo pensaba que iba a ser mucho más frío, pero al final hay que pensar que vamos en el verano austral y que allí las temperaturas las tuvimos entre 0 y 10 grados, algún día un poquito más, algún día un poco menos, pero bueno, que es un frío muy llevable. Pero puede causar complicaciones. Si tienes que salir ya en una excursión, digamos, de 2 o 3 días para coger unas muestras pues en una isla cercana o lo que sea, ya te metes en que tienes que ir en barco, de que te puedes caer al agua, de que ese agua está muy fría y que si en el glaciar también te pasa algo, pues que no es un frío muy extremo, pero que si tienes que estar quieto durante muchas horas, pues ese frío te puede llevar a algún problema. ¿Se puede preparar para trabajar en ese frío? Sí, siempre nos podemos habituar, pues como puedes hacer una aclimatación a la altura o al calor, como hacen los corredores para ir a hacer carreras en el desierto, ¿no? También se preparan. Sí que es verdad que igual pues no tienes tiempo para ello, por lo que sea, por las circunstancias del día a día, pero sí que nos podemos preparar pues con vestimenta, guantes, gorros y siempre llevar pues algún termo, comida y bebida caliente. ¿Beber alcohol es bueno para calentar el cuerpo? No. Escena típica de muchas películas, frío extremo y un largo trago de alcohol, licor, aguardiente para calentar el cuerpo. Pero la ficción pocas veces coincide con la realidad. Es cierto que al beber, el alcohol puede causar sensación de calor,
ya que provoca la dilatación de los vasos sanguíneos que están bajo la piel. En ese momento, el flujo sanguíneo aumenta y produce un efecto contrario a lo que se siente. El calor es expulsado a través de la piel. Como consecuencia, la temperatura corporal baja. Un mayor riesgo de hipotermia sí, eso sí lo provoca el alcohol. ¿Cuáles son los problemas de salud más habituales derivados por el frío? Pues por el frío sobre todo hay dos, que es la hipotermia y la congelación. Digamos, la congelación normalmente suele pasar en las extremidades y la hipotermia ya deriva más de un frío de cuerpo entero, ¿no? No has tenido que atender ningún caso de esos, ¿no? No, por suerte no. Sí que tuvimos algún susto, pero fue más un malentendido de que perdimos la conexión con un grupo de científicos y no sabíamos bien qué había pasado y por si acaso pues nos preparamos para lo peor. Pero bueno, luego recuperamos las conexiones y ya está, todo quedó en un susto. Recordamos lo que es la hipotermia. Sí. ¿Y cuáles son sus síntomas? Sí, la hipotermia al final es la definición de que la temperatura del cuerpo es más baja de la que tiene que ser. Entonces, los grados de hipotermia, pues digamos que van del leve al grave. El leve sería pues un frío hasta que empiezas a temblar, digamos, ¿no? La primera etapa de la hipotermia, pues sentirías mucho frío, empezarías a temblar, pero es un temblor no controlado, es un temblor continuo que no puedes parar de temblar. Ese temblor dura tanto cuanta más glucosa tengas en el cuerpo, digamos, porque necesita un combustible para seguir quemando. Entonces, esa etapa la podríamos alargar aportando a esa persona bebidas calientes y azucaradas, aparte de protegerlo pues con vestimenta o con lo que tengamos. Y una vez pasas esa etapa, ya digamos que la temperatura va cayendo y poco a poco pues vas perdiendo un poco el conocimiento o digamos que neurológicamente te vas apagando. El cuerpo cada vez digamos entra como en un ralentí, cada vez gasta menos y la situación más grave sería pues una persona que parece que está muerta porque está fría, no aparenta que respire, pero ese cuerpo va muy poquito a poco, sigue funcionando. Un resultado fatal, ¿no? Si no se hace nada, pues sí. ¿Estáis preparados técnicamente para afrontar situaciones así, de hipotermia? Sí, no estamos preparados en el sentido de que no tenemos un tratamiento definitivo, pero sí que tenemos herramientas para intentar estabilizar a esa persona y pues recalentarla. En ese aspecto, pues bueno, teníamos una especie de, digamos, como aire acondicionado, pero de aire caliente, una estufa de aire, y digamos que preparamos como si fuera una bolsa de calor para envolver pues a la persona que en un hipotético caso pudiera estar... Una cámara de aire caliente eso o así, es, ¿no? Eso es. Que no tuvisteis que utilizar. No, que solo la usamos en prácticas, nada más. Bueno, está bien eso. Bueno, ahora mismo trabajas en el servicio de emergencias de Osakidetza, ¿no? No sé si la experiencia vivida allí en la Antártida te ayuda en tu día a día. Sí, por supuesto, todo ayuda y todas las experiencias suman. Claro, para mí es un chollo trabajar pues con una enfermera, con un técnico y en equipo. Y no sola. Eso claro. Eso es. ¿Tienes planes de volver? Hombre, yo me lo pasé muy bien, entonces no me importaría volver. Así a corto plazo pues no tengo plan, pero bueno, si me lo ofrecieran otra vez, pues yo creo que puede ser una opción. Oso ondo idurre, eskerrik asko. Bai, zuri. La última historia de hoy tiene también lugar en la Antártida, pero no a ras de suelo, sino en la estratosfera, a unos 20 kilómetros de altitud. La llamada capa de ozono rodea toda la Tierra. A partir de 1970, diversos estudios demostraron que los clorofluorocarburos o CFCs utilizados en sprays estaban provocando en esa capa un agujero que se extendía por la parte más austral del planeta. Los CFCs se prohibieron a finales de los 80 y el agujero en la capa de ozono empezó a cerrarse. Hasta ahora. 4, 3, 2. El agujero ha vuelto a crecer, esta vez debido al aumento de lanzamientos de cohetes rumbo al espacio. Fueron 97 en 2019 y en 2024 han sido 258. Houston, tenemos un problema. Hace 40 años la solución vino de la ciencia y seguramente será la ciencia, una vez más, la que nos saque del aprieto. Esperemos. Hasta la semana que viene. Agur.